¿Por qué tiene mi hijo epilepsia o convulsiones? Hola, soy Julia, asesora genética conseguida y diplomada. Los asesores genéticos examinan los riesgos de que un niño y su familia presenten una enfermedad genética o hereditaria. En algunos casos, la epilepsia tiene causas genéticas. Hoy les voy a contar qué hacemos para ver si la epilepsia de su hijo es de origen genético. Todo empieza con unas pruebas que llamamos análisis genéticos de epilepsia. Para comenzar, voy a hablar un poco de los genes. Los genes son como el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Determinan cómo crecemos y nos desarrollamos y cómo funciona nuestro cerebro. Los genes constituyen el material que hay en nuestras células y que recibimos de nuestros padres biológicos. Los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico, también conocida por sus siglas ADN. Es el material que heredamos de nuestros padres biológicos. En nuestro ADN hay 4 componentes químicos identificados por un código formado por 4 letras: A, T, G y C. Los cambios en el orden de las letras del ADN pueden producir un trastorno genético. Los análisis genéticos de epilepsia son una de las pruebas que se hacen para descubrir si el origen de la epilepsia o las convulsiones es genético. La muestra se envía a un laboratorio, donde una máquina examina varios cientos de genes de entre los que suelen ocasionar epilepsia. La máquina busca posibles alteraciones, variantes o cambios en el código de letras del ADN. A veces, esas alteraciones en el ADN son las que provocan epilepsia. Hay 3 resultados posibles en los análisis genéticos: positivo, negativo o incierto. El resultado positivo, llamado también patógeno o probablemente patógeno, significa que en la prueba se detectó una variante genética que podría ser la causa de la epilepsia de su hijo. A veces esa variante genética puede también desencadenar otros problemas médicos. Este resultado puede darnos más información sobre cómo podría evolucionar la epilepsia de su hijo. Puede indicarnos también qué medicamentos pueden funcionar mejor o peor en su caso. Otras veces el resultado puede no implicar cambio algo en el tratamiento. Es importante para usted y sus familiares saber si hay un resultado positivo en la prueba, puesto que eso puede revelarles a sus parientes el riesgo que corren de padecer epilepsia. El resultado negativo significa que no se detectó en el análisis una causa genética de la epilepsia. Sin embargo, un resultado negativo no siempre significa que no haya una causa genética. Después de obtener un resultado negativo, es posible que el equipo médico recomiende hacer más pruebas genéticas. Si el resultado es incierto, lo que también se conoce como variante de significado incierto o BUS por sus siglas en inglés, quiere decir que en la prueba se detectó una variante genética, pero que no se sabe si esa alteración es la causante de la epilepsia o las convulsiones que sufre su hijo. Se trata, de hecho, de un tipo de resultado muy frecuente, porque todos nuestros genes son un poco diferentes unos de otros, y no todas las variantes genéticas dan lugar a problemas médicos. Cuando se obtiene un resultado incierto, es conveniente que los padres también se hagan pruebas genéticas. Es posible que los resultados de las pruebas genéticas que se hagan los padres nos ayuden a entender los resultados de las pruebas de su hijo. Es importante que sepa que una variante o mutación genética es algo que sucede por casualidad. Si se detecta una mutación genética en los análisis de su hijo, nadie tiene la culpa. Un niño puede tener una variante genética totalmente nueva que sus padres no tengan. En este caso, el niño podría ser el único miembro de la familia que tuviera la mutación genética y la epilepsia. El equipo de atención médica revisará los resultados con usted y le dirá si tiene que modificar el tratamiento de su hijo o no.
También le hablarán del impacto de los resultados en otros miembros de su familia. Puede que le remitan a una especialista de genética o una asesora genética, quienes podrían explicarle todos los resultados con más detalle. Seguramente se preguntará cómo recoger una muestra para una prueba genética. Es más simple de lo que piensa. Por lo general, los análisis se hacen con una muestra de saliva o sangre. Si el equipo de atención médica indica que la prueba genética tiene que hacerse con una muestra de saliva, usted recibirá por correo postal los materiales que necesitará para obtener la muestra. Estos materiales incluyen tubitos para depositar la saliva, instrucciones detalladas y una etiqueta para el envío. Usted tendrá que llevar el paquete al buzón o a la oficina de correos para enviarlo al laboratorio que hace la prueba. A veces solo hace falta escupir saliva dentro de un tubo. Otras veces hay que frotar un hisopo en la parte interior de la boca. Póngase en contacto con el equipo médico de su hijo si hace más de una semana que le prescribieron la prueba y todavía no ha recibido los materiales para recoger la muestra. Por favor, tenga en cuenta que su hijo no debe comer ni beber nada durante los 30 minutos antes de tomar la muestra. No se olvide de etiquetar los tubos con el nombre y la fecha del nacimiento del niño. Es importante porque así el laboratorio sabrá a quién pertenece la muestra. El equipo médico de su hijo puede proporcionarle unos cuantos recursos de utilidad sobre cómo recoger la muestra si tiene usted alguna duda. En caso de que se necesite obtener una muestra de sangre para la prueba, el equipo médico la prescribirá y tendrá que llevar a su hijo a uno de los laboratorios de análisis clínicos de Stanford para extraerle sangre. No es necesario que el niño esté en ayunas antes de le extraigan sangre, o sea que el niño puede comer y beber como lo hace habitualmente, a menos que el equipo de atención médica le haya prescrito otros análisis para lo que sí sea necesario estar en ayunas. Después de que el laboratorio reciba la muestra, pasarán de 2 a 4 semanas hasta que el equipo de atención médica obtenga los resultados. Se pondrán en contacto con usted lo más pronto posible para hablar de los resultados. Antes de que a su hijo le hagan la prueba genética, asegúrese de hablar con el equipo de atención médica sobre el costo de la misma. Espero que este video le resulte de utilidad para comprender mejor qué son los análisis genéticos de epilepsia. Si le quedan dudas, díganoslo. Gracias por ver el video.